Y vamos a ver quién más. Daniela. Bueno, pues buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar con esta plática que me da mucho gusto poderles presentar. Es una plática que tiene pues mucha importancia porque nos va a dar unas buenas bases para entender qué podemos realmente hacer como individuos ahora por nuestra ciudad. Hemos tenido pues muchísimas cosas pasando estas últimas semanas y nos hemos dado un poquito cuenta de la fragilidad que existe en nuestros sistemas. Sobre todo vimos aquí la cuestión de la salud y ahora pues vamos a seguir viendo salud, pero es un tema más amplio y de hecho que va a tener mucho más repercusiones. El tema de un virus está demasiado acotado a algo muy pequeño, pero el tema del agua pues tiene que ver con todas las esferas de la vida. Entonces vamos a empezar con este webinar, con esta plática que se llama El agua y la ciudad. Vamos a hablar de saneamiento ecológico y de sistemas agroforestales. Y los vamos a plantear como alternativas reales ante el futuro del agua. Esta es una plática, online, que va a empezar en este momento. Y pues bienvenidos a todos. Vamos a arrancar. Esta plática tiene un punto que quiero que quede muy claro. No nada más es información, sino es entrar un poquito en nuestra mente y en nuestro comportamiento. Quien piense que esta plática va a ser de algo externo, pues está equivocado, porque aquí lo que vamos a hablar es de nuestros hábitos y de nuestra forma de manejar la vida. Y aquí nos vamos a enfrentar a dos cosas. La primera de ellos es lo que le vamos a llamar el espejo de la realidad. Y este espejo de la realidad nos va a presentar dos versiones de nosotros mismos. Y ante estas dos versiones, lo único que les voy a pedir es que escojan. Es algo como bastante sencillo cuando uno lo tiene claro, pero mientras no está claro, uno ni siquiera sabe que puede elegir. Y vamos a ver entonces estos dos reflejos o estas dos realidades que nos van a mostrar. La primera es el reflejo distorsionado, que es lo que estamos viviendo ahorita. Y esta es la realidad a términos generales de lo que estamos haciendo ambientalmente como seres humanos. Si ven en la esquina, bueno, si ven, creo que sí alcanzan a ver ustedes ahí mi mouse, ¿no? En el lado izquierdo, arriba, ven estos tubos virtiendo aguas negras. Abajo ven ahí un perro en el agua, unas barcas y todo lleno de basura. Luego ven esta basura en la calle, esto no es un tiradero, es tal cual la calle. Y ven un aire totalmente contaminado de nuestra ciudad, ahí se ve la Torre Latino. Luego vemos a un niño viendo la tele, esta práctica que tenemos de dejar a los niños viendo horas y horas los dispositivos móviles y las pantallas. Y vemos otra calle con muchísima publicidad. Entonces, otra cosa que está sucediendo en nuestra realidad es el trato que le estamos dando hacia los ecosistemas y hacia los animales, ¿no? Que se trata como un producto a los animales. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos llamando ahorita nuestra realidad. Pero la pregunta es, ¿será esto cierto? ¿Será esto un buen parámetro de lo que somos o básicamente estamos viendo algo distorsionado? Y eso tendrá que ver con la forma en la que nos comportemos. Y eso va a tener que ver con la forma en la que manejemos nuestras relaciones. Y ahorita yo les voy a pedir un favor o algo muy sencillo. Les voy a pedir que ahora piensen en sus más importantes relaciones humanas. Les voy a pedir que un minuto hagan como un esquemita de cuáles son sus relaciones. Piénsenlo. Vamos a dar ese minutito. Vamos a pensar en nuestras relaciones. ¿Cuáles son nuestras relaciones más importantes? Bueno, muy probablemente ustedes pensaron, cuando estaban viendo estas relaciones, pensaron en su pareja, pensaron en su familia,
pensaron en distintas relaciones que tienen, tal vez en sus hijos, en amigos. Tal vez alguno de ustedes también pensó en una relación que es básica, que es nuestra relación con el planeta, nuestra relación con los elementos. Y resulta ser que cuando nosotros pensamos en nuestras relaciones, difícilmente nos ponemos a pensar en ese tipo de parámetros en la relación que tenemos con el planeta, y resulta ser que son unas de las más profundas y que tenemos que trabajar a mayor profundidad. Y para que nosotros seamos seres humanos completos, resulta que vamos a tener que trabajar no solo en nuestras relaciones humanas, sino en nuestras relaciones con los elementos, con los ciclos naturales, con los animales. Y eso es algo que vamos a ver en esta plática. Resulta ser que en esta plática tendremos que recordar un poquito de lo que es nuestra verdadera naturaleza, porque resulta ser que se nos ha estado olvidando y estamos un poco confundidos con el concepto de quiénes somos. ¿Y cómo lo demuestro? Pues vamos a ver básicamente cómo vivimos, y la misma forma en la que vivimos va a ser muy expresiva. Porque nosotros estamos siempre hablando de cuidar la naturaleza, y yo les voy a preguntar ahora, ¿dónde comienza la naturaleza? ¿Será que hay algo que nos separa de ella? ¿Será que cuando una persona contamina un río no se está contaminando a sí mismo? ¿Será que una persona cuando tira un árbol no se está destrozando a sí mismo por dentro? Esto es una pregunta que nos tenemos que empezar a hacer, ¿no? ¿Dónde comienza y dónde termina? ¿Hasta dónde es válido contaminar o no? El objetivo que tenemos ahora es muy sencillo, muy importante, es identificar a las ciudades y en específico el metabolismo urbano como uno de los principales medios para sanar nuestro mundo interno y externo, alineándose con los ciclos naturales mediante el saneamiento ecológico, entrando a la dinámica básica del dar y recibir, estableciendo soluciones integrales a mayor escala como los cinturones de sistemas agroforestales alrededor de la ciudad. No nos vamos a clavar mucho en la problemática, lo trataremos de ver muy rápido, pero sí es importante que la conozcamos, pero sobre todo vamos a estar en estas soluciones. ¿Qué es el metabolismo urbano? ¿Cómo lo conectamos con saneamiento ecológico? ¿Y cómo vamos a formar estos sistemas agroforestales que podrían ser la única alternativa para realmente sacar adelante a nuestras ciudades? Entonces, bueno, vamos a empezar con este concepto que se llama metabolismo urbano. Para el metabolismo urbano, vamos a distinguir tres cosas. Lo primero son las entradas. Al centro está nuestra ciudad y después al otro lado están las salidas. Entonces, ¿qué va a entrar a nuestra ciudad? Bueno, entra aire, de hecho nos cubre totalmente todo el tiempo el aire. Entra agua, ahorita vamos a ver la cantidad que entra, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entran alimentos limpios, entran materiales de buena calidad, entran productos y energía. Todo esto es el input, las entradas. Luego hay un proceso adentro de la ciudad, todo esto se transforma y después de eso tenemos una salida. ¿Cuál es la salida? Bueno, hay dos tipos de salidas. Las que vamos a realizar como procesos lineales están señaladas aquí en rojo y aparecen como aire contaminado, aguas residuales, basura orgánica, basura inorgánica y esto que son los rellenos sanitarios, ¿no? Estos espacios dedicados a guardar la basura. Entonces, esto es lo que se genera cuando estamos hablando de procesos lineales. Y cuando hablamos de procesos circulares, hablamos de un reprocesamiento. ¿Ok? ¿Cuál es ese reprocesamiento? Bueno, hay una salida, evidentemente sale aire y agua que está contaminada, pero en una menor medida, y nuestros residuos sólidos, composta y fertilizante. Estamos hablando aquí de que ya hay algo positivo saliendo de la ciudad. Nosotros ahorita estamos moviéndonos sobre un esquema que está prácticamente con todos los semáforos rojos. Nuestras ciudades generan basura, aguas residuales, rellenos sanitarios, agua contaminada, aire contaminado, y lo que les estoy planteando y lo que vamos a ver en esta plática es cómo cambiarnos de este rojo aquí al color verde. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí oyen de fondo tal vez ahí el sonido de un niño que parece que lo están matando, pero está vivo, nada más es un vecino que está ahí jugando.
y está llamando a su mamá. Bueno, vamos a ver un poco lo que es la situación actual. Lo primero que tenemos que entender es que estamos basados en un sueño, en una ilusión, en un parámetro. Y ese parámetro es la premisa de una ciudad, el sueño de una ciudad. ¿Y cuál es uno de los grandes, una de las grandes ciudades? Pues Nueva York, ¿no? Ahí está el símbolo de I Love New York City. Este es nuestro parámetro de una ciudad. Pero ya cuando nos vamos a la realidad, pues sí la vemos un poco distinta. Esta es la Ciudad de México y es una construcción enorme. De hecho, es la mayor creación humana en dimensiones e inversión. Literalmente, esta construcción, estamos hablando que cuesta trillones o millones de millones de millones de pesos. Ajá. Es la construcción más grande que jamás hemos hecho como humanidad. Es una máquina que está diseñada, en teoría, para satisfacer la mayoría de las necesidades que tenemos como seres humanos. Y también, en teoría, tiene este gran objetivo de satisfacer y de facilitar. El único punto, aquí nos estamos acercando a una toma más cercana de una calle convencional y vemos que ya no es tan cercana al modelo este que les había mostrado, ¿no? De Nueva York. Ya vemos algo, pues, un poco menos estético, un poco más normal en nuestra visión urbana. Y empezamos a ver otra escala. Y desde hace rato les presentaba, abajo de la ciudad había este triángulo negro, ¿no? Eso es lo que sostiene la ciudad. Si lo empezamos a ver, resulta que este triángulo negro nos dice que la ciudad es una máquina o un ente dependiente. ¿De quién depende? De la naturaleza. Y tiene un esquema de tomar sin regresar. Y ese esquema de tomar sin regresar está causando un daño, está causando una huella o un impacto negativo. Y por eso le vamos a llamar que es un esquema que es más bien parasitario. Y en este esquema parasitario hay una toma o un uso desmedido de lo que está absorbiendo la ciudad. Y generamos este concepto que solo aparece en los sistemas humanos, que es la basura, que como ustedes bien saben, en la naturaleza no existe ese concepto. Y si vemos, este triángulo se va cerrando y cerrando y cerrando y llega hasta un solo punto, ¿no? Allá abajo ven ustedes que hay un circulito. Y la pregunta es, ¿qué soporta a la ciudad? Y resulta ser que si vemos la piedra angular, lo que sostiene toda esta ciudad, toda esta superconstrucción, nos dice lo que aparece aquí a la derecha, ¿no? Nuestra ciudad depende de un abasto ilimitado de materiales, agua y alimentos. Y eso resulta ser que es una idea. Y esa idea resulta ser que es falsa. No existe tal abasto ilimitado de materiales, alimentos y agua. No se ha fabricado nunca. La naturaleza puede brindar de forma ilimitada. Requiere una dinámica cíclica. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Esta es aproximadamente la dimensión, lo ven ahí en blanco. Es la dimensión que tiene la Ciudad de México en una toma bastante abierta en la República Mexicana. Y bueno, esta es nuestra ciudad y vamos a ver algunas zonas que están alrededor de la ciudad y van a demostrar algo que está sucediendo con la ciudad. Resulta ser que nuestra ciudad, si ya la vemos como una cuestión metabólica, si la vemos como un organismo, tiene un comportamiento más bien parasitario y funciona más bien como un hoyo negro. ¿A qué me refiero? A que en sí los materiales y todo lo que está alrededor, todo lo verde de la ciudad, si ustedes lo ven, aquí es muy claro en esta imagen, todo lo que es verde oscuro prácticamente solamente se encuentra en terrenos muy inaccesibles. Todo lo que es plano, todo eso fue barrido, o sea, no tiene bosques. ¿Por qué ustedes ven islas verdes y en medio de estas islas verdes ven otro tono mucho más claro, más bien tirando a un tono cafecito color tierra? Pues porque ya hubo un proceso aquí masivo de deforestación. Y ya estamos entrando, de hecho, un proceso masivo de desertificación. ¿Por qué? Porque esta ciudad, como les decía, se comporta como un hoyo negro que está absorbiendo materiales, agua, aire, todo, lo procesa y arroja como un cáncer, está arrojando estos contaminantes, ¿no? ¿Y cómo se ve ya más de cerca, no? Si nos vamos al norte de la ciudad, ¿cómo se ve más de cerca el terreno? Bueno, así se ve uno de las zonas cercanas a la Ciudad de México, se llama Atenco. Y aquí lo que yo les preguntaría es,
¿qué porcentaje ustedes ven de cobertura forestal? De hecho, les preguntaría que pusieran mucha atención porque sí hay cobertura vegetal en esto. ¿Y dónde la van a ver? Las van a ver aquí donde se estoy señalando con mi mouse, ahí, unos pequeños arbolitos. Ajá, hay unas pequeñas líneas en la parte superior a la derecha, hay unas pequeñas líneas que son los árboles que están ahí en los caminos. Todo lo demás, todo esto es agricultura. Y de hecho aquí la agricultura ha sido tan agresiva que ya barrió prácticamente todo el terreno y aquí estamos llegando al suelo madre, ¿no? Vemos otra imagen. Este es Zumpango. Aquí antes llegaba el famosísimo lago de Texcoco, que después se secó, y nada más quedaron pequeñas pozas como esta, bueno, es pequeños bordos como este que vemos aquí en Zumpango. Pero todo esto es un área de miles de hectáreas, por ahí tenía el dato, me parece que eran como unas 3.000, 4.000 hectáreas lo que estamos viendo en esta imagen. Y bueno, ustedes pueden observar muy claramente cómo esto todo fue completamente barrido. La misma pregunta les haría, ¿no? ¿Qué porcentaje ustedes ven de cobertura forestal? Y pues resulta ser que es pues mínima. Ajá. Entonces, bueno, vamos a otra imagen. Esta es Milpa Alta, también estamos hablando aquí de unas 4.000 hectáreas. Aquí sí hay un poquito más de cobertura vegetal, pero yo les pregunto también en porcentaje cuánto creen que es, ¿no? Esto es lo que está sucediendo con la ciudad, básicamente está arrasando todo esto, convirtiéndolo en comida, convirtiéndolo en madera para las construcciones, y el punto es de que no lo está regresando. De hecho, es de lo que básicamente lo que vamos a hablar hoy es eso, cómo regresar y cómo hacer que empiece a reverdecer este terreno. Ajá. Porque donde se está peleando el futuro de la humanidad y básicamente el futuro de nosotros las personas de ustedes que viven en la Ciudad de México, donde se está peleando realmente el futuro de la ciudad es precisamente en estos terrenos. Y nada más hay dos opciones, no es muy complicado. Si terrenos como Atenco, como Zumpango, como Milpa Alta reverdecen, habrá tiempo para la ciudad y habrá comida, habrá agua, habrá aire limpio para las siguientes generaciones y para nosotros. Si en estos terrenos no se hace un manejo agroforestal inteligente, en donde todos la química que estamos tomando, en este caso nitrógeno y fósforo, que lo vamos a ver ahorita más adelante, si eso no regresa, pues vamos a tener un futuro pues cortado, ¿no? Inexistente. No va a haber forma de alimentarnos, no va a haber forma de tomar agua y la ciudad va a entrar a la crisis más grande que jamás haya visto. Entonces, aquí es donde nos estamos jugando el futuro. Muchas personas tienen esta ilusión o esta imagen de que el calentamiento global es lo que lo va a cambiar todo, pero más bien es una mala interpretación de los científicos que más bien no nos han hecho entender que detrás del calentamiento global y todo esto hay algo más grande que es esto que les estoy mostrando en pantalla. Es un proceso masivo de deforestación. Esto es lo que está cambiando el clima del planeta. Obviamente también las emisiones de CO2, pero más que nada es el ciclo del agua y la cobertura forestal la que influye más en el clima. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo a grandes rasgos, ¿no? Y concretamente en el agua, y vamos a hablar de la Ciudad de México ahorita por centrarnos en una ciudad, tal vez hay personas que ahorita están viendo desde otros lugares, pero en Ciudad de México vamos a hablar que tenemos una de las cosas más interesantes que está sucediendo a nivel mundial, porque es una ciudad que consume muchísima agua y tiene uno de los sistemas más complejos para traer esa agua. Consumimos 64 metros cúbicos por segundo, imagínense esa cantidad. Es cubos de 1 por 1 por 1, 64 veces por segundo. Y lo que nos lleva a una cantidad de 2.000 millones de metros cúbicos por año. Eso es lo que absorbe la ciudad. ¿Y qué va a hacer con esa agua? Bueno, ¿cómo llega? El sistema Lerma-Cutzamala, que es este sistema de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presas, ajá. Todas estas aguas se juntan en una sola planta potabilizadora que le pone gas cloro y le pone un material foculante, así se llama, que hace que se decanten todas las sustancias suspendidas, todos los sólidos caen al fondo, viajan, se limpia y luego viaja a las plantas de bombeo. Estas plantas de bombeo, hay una de ellas que ocupa la misma
cantidad de energía eléctrica que una ciudad de 1.6 millones de habitantes, o sea, quiere decir, usa la misma cantidad que la ciudad de Puebla, esa planta. Entonces resulta ser que estamos utilizando cantidades industriales excesivas de energía para mover el agua. ¿Por qué? Porque esa agua la traemos de muy lejos y la tenemos que elevar ni más ni menos que más de 900 metros de altura. Entonces, una vez que llega, que viaja y se eleva esos 900 metros de altura, llega a la ciudad, pero solamente nos abastece el 30%. El otro 70% viene de los pozos profundos que están entre 100 y 200 metros de profundidad y están tomando agua de lo que era antes el lago de Texcoco y lo que quedó como el manto freático abajo de él. Entonces, así nos está llegando el agua. Esta es una de las plantas. Esta es una de las proyecciones que dice que la Ciudad de México está entrando a una crisis por agua y que para el 2030 vamos a tener 29 millones de habitantes y 5.321 millones de litros se extraen por día del acuífero. Ahí ven a este niño buscando, ¿no? Diciendo, ¿hay agua o no hay agua? Y tenemos estas grandes obras. Una de ellas es el túnel emisor Oriente, que tiene un diámetro de 7 metros y costó más de 43,000 millones de pesos. Es una gran obra para sacar el agua de lluvia y residual del Valle de México. ¿Esto qué nos está diciendo? Que no solo estamos sacando cantidades enormes del subsuelo, sino que tenemos estas grandes obras que están canalizando el agua de lluvia y el agua residual para sacarla de la ciudad y que no nos inundemos. Entonces, de esta forma estamos desecando masivamente el Valle de México. Entonces, una carrera contra el agua, al parecer, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es sacarla de nuestro valle. Y resulta ser que esta es una gráfica que está haciendo Isla Urbana y Oxfam en cuanto a cómo está actualmente el problema del agua en la ciudad. Si se fijan, donde está más centrado es en las áreas del sur. Lo que ven en verde las zonas que tienen buen abasto, en amarillo las que tienen algunos problemas, y en rojo las que están como con problemas más severos. Así está la situación del agua en la ciudad. Entonces, eso ya empezó, esa crisis ya comenzó, pero vamos a ver algo que no se menciona mucho a veces del agua, pero que ya les mostré en imágenes anteriores, que es lo más importante en el tema del agua, la agricultura. Nosotros vemos esto cuando vamos al súper, ¿sí? Vemos las verduras, las hortalizas, incluso a veces algunas de ellas con cera, se ven muy bonitas, pero lo que no hemos visto y lo que nos hace falta conocer es lo que hace rato les mostraba, que es la agricultura real. Esta es la cara real de lo que está sucediendo. Esto es en Estado de México, esto está muy cerca de nuestra ciudad, y como les mostraba en la imagen anterior, ya tenemos ahí zonas, sobre todo del lado izquierdo abajo, blanquecinas que ya demuestran como el estrato base. Aquí ya se perdió la rizósfera, la capa más importante del suelo, la que alberga las plantas, está prácticamente perdida. Hay muy poquita cobertura vegetal. No solamente está pasando en las zonas cercanas a la ciudad, también está pasando en Michoacán, también está pasando en Sonora. Esto que parece una pintura abstracta, pues no, es una foto aérea, y nos muestra aquí un poblado con todos los predios agrícolas totalmente deforestados, y al lado de esto, pues un bordo con agua, pero ya el agua es café, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay quien retenga la tierra y todo se está yendo a este bordo. ¿Y cómo está el agua ahorita? Bueno, pues la tierra está café, pero ahorita sí vemos muchos cuerpos de agua, los vamos a ver verdes por un exceso de algas. ¿Y por qué hay un exceso de presencia de algas? Porque hay un exceso de nutrientes. ¿Dónde están los nutrientes y qué nutrientes tiene el agua? Bueno, pues tiene un exceso de fósforo y de nitrógeno, y tiene un exceso de muchos más nutrientes que son los que deberían de estar en el suelo formando a las plantas. Pero como vemos en esta imagen, prácticamente ya no hay plantas. Entonces, ¿dónde se lixiviaron? ¿A dónde se fueron esos nutrientes? Pues al agua. ¿Y cuáles son las características de esta agua? Digamos, ¿es una agua verde y muy sana? Pues no. El agua cuando está verde está severamente enferma. El agua sana, como ustedes saben, es transparente. No tiene básicamente contenido de materia orgánica. Es un agua que no tiene ni contaminación química, ni contaminación biológica, ni contaminación física. Incluso no hay contaminación electromagnética. Es un agua que
lo que hace es distribuir la vida. Pero en esta agua verde lo que tenemos es exceso de algas, nutrientes, y tenemos falta de un elemento que es el oxígeno, tenemos hipoxia. Y aquí estamos hablando de un proceso químico en el que ya se acabó el oxígeno y no puede sostener vida ni marina, ni flora, ni fauna acuáticas. Ya vamos a terminar la primera parte, que era la parte de la problemática, y ahorita vamos a empezar con las soluciones. Entonces, bueno, les mostraba que se llama modelo de los límites planetarios, y en este modelo hay algo importantísimo que ver, que es cuáles son las cosas que en el planeta están, digamos que, en peligro. Y a diferencia de lo que se podría creer, el cambio climático está en amarillo. ¿Ya lo vieron? Está al centro, arriba aparece cambio climático. Bueno, pues ese resulta ser que está en amarillo. O sea, es como les decía, como hace rato, un semáforo, ¿no? En rojo quiere decir que está ya más allá del punto de incertidumbre, que realmente es muy grave. Y ahorita los tres aspectos que están en rojo es la tasa de extinción, lo que es el fósforo y el nitrógeno. Entonces, esta es una crisis de las que la mayoría de las personas no sabe, y se las voy a traducir muy facilito. ¿Qué significa que en este momento haya una crisis del fósforo y de nitrógeno en nuestro planeta? Pues básicamente significa que tenemos un planeta con muy poca cobertura forestal, con muy poco verde. Así es como se está viendo una muy buena parte de la Tierra. Más de la mitad del territorio ya está tomado por la agricultura y hemos barrido todos los bosques, y se está viendo algo así como esto que vemos en Sonora. Y el verde que debería de estar sobre la Tierra, ese fósforo, ese nitrógeno, ese boro, este silicio, azufre, todos esos elementos que deberían estar formando a seres vivos en la Tierra, resulta que ya se fueron al agua, al mar, y tenemos mares y cuerpos de agua contaminados, y por eso tenemos esta crisis de nitrógeno y fósforo, y por eso mismo también tenemos en rojo esa tasa de extinción. Y ahorita lo que vamos a hacer es conectar con lo que puede cambiar todo eso. Este es un esquema de la problemática del agua, y es exactamente el problema que tenemos cuando orinamos el agua. Fíjense qué interesante. Resulta ser que nosotros extraemos agua y gastamos dinero para esa extracción de agua. Y gastamos mucha energía para extraer el agua. Y para poder orinar, para poder hacer pipí, nosotros extraemos 15 toneladas de agua por persona por año, de los cuales tomamos 30% del Lerma Cutzamala de más de 900 metros de profundidad y 70% de pozos de la ciudad que tienen más de 100 metros de profundidad. Entonces esa agua viaja y llega al sistema de tuberías de la ciudad, que tiene un 40% en fugas. Por lo tanto, de esas 15 toneladas, perdemos 6 toneladas y solamente nos llevan 9 toneladas de agua, que aproximadamente son descargas de 24.6 litros por día. Eso es lo que gastamos por persona para orinar, lo que nos da estos 9,000 litros que están llegando a nuestro WC. Estos 9,000 litros o 9,000 toneladas por 20 millones de habitantes es aproximadamente 300 millones de metros cúbicos o toneladas anuales de agua. Eso es lo que estamos gastando. Ajá. Entonces sale de nuestro baño un tubo con nuestra orina mezclada con agua. Y resulta ser que esa orina, cuando llega al agua, se hace un material tóxico. El agua se considera contaminada cuando le ponemos orina. Es una de las formas más fáciles de contaminar el agua. Tenemos entonces gastados 15 toneladas o 15,000 litros por habitante por año menos, de nuevo 9,000 litros de aguas negras, y tenemos que el tiempo de la ciudad se redujo porque al quitar agua le estamos quitando tiempo de vida. ¿Cuál sería el esquema a escala personal de lo que está sucediendo en la cuestión de comida? Nosotros ingerimos 1.4 kilogramos al día de alimentos. Esto es un valor aproximado para nuestra cultura. Por 365 días, por 71 años, llegamos a 34 toneladas. Eso es lo que consumimos por año.
El desperdicio es el 37% según la FAO, lo cual llenaría, para una cuestión demostrativa, 15 camiones de 3,5 toneladas. Eso es lo que un ser humano como nosotros, en nuestra cultura, come. Ahí entraría el alimento que nosotros estamos ingiriendo. Y estos 5 camiones señalados con un recuadro rojo es lo que nosotros vamos a desperdiciar y vamos a mandar directo al relleno sanitario. Ajá. ¿Y qué va a suceder con todo este alimento, con el agua que tomamos? ¿Qué sucede en nuestro organismo? Pues nosotros lo convertimos en dos cosas, en orina y lo convertimos en heces. Estas son las cantidades que salen de nuestro organismo. No estoy hablando de toda su familia, estamos hablando de una sola persona y un solo año. Nosotros generamos de 500 a 570 litros de orina anuales, lo que en nuestra vida de 71 años representa 35.5 miles de litros o toneladas. Y en cuanto a las heces, nosotros generamos de 65 a 130 kilogramos anuales de heces. ¿De qué depende? De nuestra dieta. Resulta ser que nosotros somos, según algunos científicos, somos el doble de cagones que los europeos o que los americanos, porque tenemos una dieta que tiene mucho más fibra. Ellos eliminan mucho más sólidos por orina que nosotros eliminamos más sólidos en nuestras heces, de tal forma que la cantidad que hacemos como mexicanos está más cercano a las 9 toneladas en nuestra vida. Y bueno, ¿qué sucede con todo esto que sale de nuestro cuerpo? Pues bueno, eso podría ser recuperado, pero en lugar de eso lo estamos utilizando de la siguiente forma. Lo estamos virtiendo al agua y aquí ven 770, bueno, más bien están viendo que se generan, aquí están viendo en la esquinita, perdón, esta persona que está orinando, ajá. Aquí lo voy a señalar con el mouse, esta persona está orinando con un sanitario convencional y está contaminando o generando aguas negras suficientes para llenar 700 tinacos de 1,100 litros, lo que equivale a generar 770,000 litros de aguas negras. Esto es un dato para los 71 años de edad que tendríamos como promedio de vida. 80% de esa agua negra que estamos generando va a ser únicamente para desplazar nuestra orina, y el 20% adicional, el que ustedes están viendo como estos tinacos en café, pues bueno, esta es agua negra contaminada con heces y orina. Entonces, amarillo es el agua que contaminamos con nuestra orina en un WC, y café es el agua que contaminamos con heces y orina. En total, 770,000 litros en nuestra vida. Pero resulta ser que hay otra historia. Hay este cubito de tierra que ahorita más adelante lo van a entender. Eso es lo que nosotros estaríamos generando con un sanitario ecológico. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar de las opciones. ¿Qué podemos hacer? Hace rato yo les comentaba, bueno, la ciudad se está comportando como un hoyo negro. Y cuando yo decía la ciudad, la entiendo como la suma de los individuos. Entonces, lo que les estoy diciendo, básicamente, y es sin afán de ofender, es simplemente con verlo como nosotros mismos, lo que estamos haciendo, es de que nosotros como personas en esta cultura nos hemos convertido un poquito como un hoyo negro. Estamos tomando comida limpia, estamos tomando aire limpio, estamos tomando agua limpia, estamos tomando materiales, y en lugar de nosotros regresar a algo vivo, algo útil, algo que pueda después la naturaleza reconvertir y regresarnos otra vez como algo bueno, lo que estamos haciendo es generar muerte, estamos generando basura, estamos generando aguas negras, estamos generando basura orgánica, basura inorgánica. La basura orgánica se está pudriendo y está generando metano en los rellenos sanitarios. La inorgánica, como los plásticos, está quedando ahí cientos o miles de años. Estamos generando también aire contaminado. Y eso no lo hacemos como ciudad, eso lo estamos haciendo de inicio como individuos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahorita? Vamos a hablar de las medidas que nosotros como personas podemos ya empezar a implementar. ¿Qué vamos a implementar? Vamos a hacer un descubrimiento, algo que no nos habían dicho, y si alguno de ustedes lo sabía, lo felicito, porque esto generalmente no es una información que se distribuya, no es algo que se hable. Las cuestiones de la ciencia, la ecología no lo mencionan mucho, y es lo siguiente: nosotros podemos captar nuestra orina y esto podría cambiar la situación de la ciudad y podría cambiar el mundo. ¿Y por qué?
Porque la orina, por definición, es mucho más que un líquido apestoso, es oro líquido. De hecho, le vamos a cambiar el nombre, ahora lo podríamos llamar tal cual, oro líquido, ¿sí? Así parecería exagerado, pero vamos a ver por qué lo vamos a llamar así. Nosotros generamos de 1.36 a 1.56 litros diario, y esa orina es 95% agua y 5% de solutos. Entre esos solutos, los más destacados son la urea, la creatinina y el ácido úrico. Y resulta ser que estos compuestos tienen un altísimo valor para la agricultura. De hecho, contiene nuestra orina estos elementos: fosfatos, cloro, sulfatos, calcio, amonia, potasio, sodio, creatinina, aminoácidos, fosfolípidos, ácido úrico y urea. Urea es el que está en mayor cantidad. Y entre la urea, ácido úrico y otros elementos como el amonio, hay un gran contenido de nitrógeno en nuestra orina. Y resulta ser que el nitrógeno es el elemento químico más solicitado por la agricultura actual. De hecho, más de la mitad de la población del mundo, estamos hablando de que más de 3,000 millones de personas están dependiendo de la producción de los fertilizantes químicos. ¿Y cuál es el primer fertilizante químico fabricado? El nitrógeno. ¿Y dónde se encuentra el nitrógeno? En el aire. ¿Y dónde también se encuentra? En nuestra orina. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos permitiendo que estas grandes empresas lo fabriquen a partir del aire, quemando gas LP y contaminando y generando graves problemas de emisión de gases de efecto invernadero incluidos en el óxido nitroso, cuando lo podríamos tener gratuito en nuestra orina. Entonces es una cuestión bastante retorcida la que está sucediendo, de que algo gratis se está produciendo industrialmente, de forma que los campesinos tienen una situación económica pues bastante precaria. Pues vamos a ver, nuestra orina es oro. ¿Y por qué es oro? Porque de entrada representa el dejar de orinar en un WC el 20% del ahorro doméstico como promedio aproximado. Esto en la Ciudad de México o en cualquier ciudad, se considera que el cuarto de baño en conjunto ocupa el 40% del agua de nuestras casas, y de este 40% del cuarto de baño, el 25% es el WC. Y de las descargas del WC, el 80% es para mover nuestra orina. Entonces, el 80% de ese 25% nos da el 20%. Si nosotros dejáramos de orinar sobre el agua potable que nos trae el WC, ahorraríamos 24 litros diarios. Esto es como mínimo lo que en nuestra Ciudad de México generaría un ahorro de 182 millones de metros cúbicos. Estamos hablando que colonias completas podrían tener agua si nosotros dejáramos de orinarnos encima. Y bueno, ¿cuál sería el esquema de la ciudad? Nosotros podríamos captar y aplicar la orina de la Ciudad de México como uno de los más potentes fertilizantes que existe en el planeta, porque eso es la orina. Dejaríamos de extraer agua y ahorraríamos el 20% del consumo doméstico. No se gastaría tanta energía porque estaríamos moviendo 30 veces menos peso. Hace rato les puse una diapositiva donde les decía que la ciudad tiene que mover 15 toneladas de agua para que nosotros podamos orinar y defecar, ¿no? Perdón, únicamente orinar. Y si nosotros, en lugar de mover esas 15 toneladas, únicamente movemos lo que pesa nuestra orina, que es aproximadamente 500 kilos, moveremos 30 veces menos peso y en una cota cercana de altura. ¿Cómo la desplazaríamos? Pues con sistemas, pues, básicamente vehiculares, con transporte. ¿Y a dónde la llevaríamos? Pues exactamente a donde les mostré hace rato, a Tenco, a Milpalta, a Tláhuac, a Xochimilco. ¿Y qué haríamos con esa orina? Pues cada uno de nosotros tiene capacidad de fertilizar 300 metros cuadrados durante toda nuestra vida. Por 20 millones de habitantes, esto nos da un total de 600,000 hectáreas, ¿ok? Y por aquí tengo una imagen de cómo se ven 600,000 hectáreas, para que ustedes se den una idea. Esta es la Ciudad de México, ¿sí? Y estas son 600,000 hectáreas. Este es el terreno que nosotros podríamos estar fertilizando. Así se ve. Es un terreno gigantesco. Vean la escala a la que me estoy metiendo. Bueno, pues todo este terreno
Es lo que podría fertilizar 20 millones de personas que vivimos en esta gran ciudad que es aquí. Bueno, de eso estamos hablando. 600,000 hectáreas. Y esas 600,000 hectáreas, imagínense que las distribuyéramos como un cinturón verde, sobre todo en estas áreas del norte y estas áreas del sur que están tan degradadas, tan totalmente degradadas. Imagínense, por ejemplo, esto es abajo de Milpa Alta, ¿sí? Esto que está totalmente sin cobertura arbórea podría ser fertilizado con estos millones de litros de orina y podríamos regresar la química de los suelos, podríamos regresar nitrógeno, fósforo, potasio, boro, sílice, todos estos elementos que vienen en nuestra comida y que nosotros como cuerpo, bueno, nuestro cuerpo humano procesa y saca a través de nuestros desechos, pues eso podría regresar a todas estas zonas y levantar estos enormes bosques, lo cual nos daría captación de agua de lluvia, porque esos terrenos ya tendrían cobertura que harían que filtre el agua. Si no hay cobertura forestal, el agua corre muy rápido y se va. De hecho, se lleva la tierra superficial. Imagínense este terreno, cuando llueve, simplemente el agua corre y se fuga, ¿no? Pero si nosotros tenemos cobertura, el agua llega, se detiene en esa y se filtra. Entonces captamos agua, tenemos más tiempo de vida para la ciudad y tenemos bosques, biodiversidad y productividad. Pero ¿cómo se logra eso? Pues aplicando lo que tiene nuestra orina. En este caso esto es por año, nosotros generamos 4 kilogramos de nitrógeno en nuestra orina y nuestras heces tienen 550 gramos de nitrógeno. Les digo, es el fertilizante más valioso y más necesitado del mundo. El segundo es el fósforo, y por nuestra orina sale 365 gramos y por nuestras heces 183. Entonces imagínense, es lo suficiente para generar una hogaza de pan, ajá, por día. ¿Cómo captamos la orina? Pues es muy sencillo. Pareciera que es algo que le tenemos que invertir mucho dinero, mucho pensar, pero no. Podemos meterla tal cual con un embudo a un bidón. Si somos hombres, orinamos de pie directamente en el embudo, pero si eres mujer, puedes tomar una de estas piezas plásticas, que también puede ser una jicarita. Esta es una pieza plástica especial que fabricaron unos americanos. Esto se pone sobre el baño, entonces orinas aquí. Entonces, esta orina después la elevas, la recolectas y la pones la pones dentro de este embudo. Ajá. Voy a ponerles aquí otros ejemplos. Este es unos diseños tropicalizados que hicimos. Esto es en la Ciudad de México. Lo estamos haciendo con envases comerciales. Y aquí hay otra muestra. Ajá. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede fabricar? Bueno, si cualquiera de ustedes quiere que yo le mande esta presentación o quiere los detalles, es tan sencillo como que me manden un inbox a la red de usuarios de Baños Ecovivo. De hecho, está en el flyer ahí, el nombre está en Facebook. Red de usuarios de Baños Ecovivo, me mandan un inbox y yo les mando estas diapositivas, esta presentación. ¿Cómo fabricamos un captador de orina? Bueno, ¿qué partes tiene? Ven aquí en los 3 colores están los embudos. Es un embudo de 16 centímetros de diámetro. Ajá, es un embudo grande, si podemos de 20 centímetros está perfecto. Vamos a comprar también una pelota de ping pong. Ahorita les voy a mostrar cómo se coloca esa trampa. Funciona como una trampa de olores, ahorita les muestro. También podemos, tenemos que conseguir un conector o chupón, es lo que aparece aquí como en negro. Ajá. Un cople para PVC sanitario de 2 pulgadas, que es esta pieza blanquita. Así se llama, un cople. Una manguera transparente, en este caso no es transparente, es blanca, aquí la están viendo, donde se coloca exactamente a la mitad del cople, se le hace un hoyito. Aquí donde estoy marcando con el mouse se hace un hoyito, y aquí van a insertar esta manguerita. ¿Para qué va a servir esta manguerita? Para la salida gradual de olores de vapores de la orina. La orina es un compuesto que huele muy, muy fuerte, muy mal. Entonces, si nosotros orinamos en algo que esté completamente destapado, va a estar fugando olor. ¿Qué hacemos? Poner una pelota de ping pong. Ahorita les enseño. Y de todas maneras, cuando esa pelota está tapando la salida, nuestra orina va a seguir generando vapores, y esos vapores que se generan en exceso van a ir filtrando, se van saliendo por esta manguerita, y esta manguerita la vamos a conectar hacia arriba
hacia la ventana más cercana que tenga nuestro baño. ¿Dónde podemos colocar esto? Por ejemplo, al lado de la taza o en la regadera, y vamos a empezar a captar nuestra orina. ¿En dónde? En un bote comercial de agua de 5, 6 o 10 litros. Para mujeres, ¿cómo pueden utilizar este dispositivo que les muestro en pantalla? Pues muy sencillo. Lo que van a hacer es utilizar un dispositivo como estos, que es el famoso Wixi, o es el dispositivo para que las mujeres orinen de pie. Puede ser, hay de muchas marcas actualmente. Con esto una mujer puede orinar sin problemas dentro de este embudo. El otro es que se sienten normalmente en la esquina del baño, o normal, bueno, sí, de manera normal, o se hagan para adelante, y sostengan abajo de ustedes esta jicarita, aquí orinen, y después levanten esta jicarita y vacíen el contenido en este dispositivo. Entonces, esto ya de entrada puede ser un muy efectivo captador de olores, perdón, de orina, con trampa de olores, y cuando se vaya llenando, ustedes van reemplazando los botes. ¿Cómo funciona la trampa de olores? Aquí se ve. En este caso está la pelota de ping pong, y se atoraba en el embudo. ¿Qué hicimos? Pusimos una pieza intermedia, que es un bote de PETG, que cortamos, y pusimos hacia abajo la parte por donde sale el agua, no por donde le tomamos. La boquilla, donde tiene la perilla, eso está hacia abajo, y no se atora con el embudo, y esto fue como un intermediario que nos sirvió para que esa pelota tapara, pero a la vez no se atorara en el embudo. Ese es un truco que aprendimos a hacer, esto de poner una pelota de PET, pero a veces no es necesario, a veces directamente se pone la pelota con el embudo, de tal forma que cuando pasan los líquidos, la pelotita se eleva, y cuando dejan de pasar los líquidos, la pelotita cae y ya no hay salida, ya no puede haber salida de vapores. Aquí lo que estoy mostrando aquí con mi mouse, no hay salida de vapores. Ajá. Entonces, esto funciona perfectamente en una casa habitación. ¿Cuáles son los 3 pasos que tendríamos para este saneamiento ecológico, esta captación de orina? Bueno, el primer paso es la captación, el segundo es el procesamiento y el tercero es el resultado. Vamos a captar aproximadamente 500 litros de orina que es inocua, o sea que no tiene una enfermedad. Ajá. No tiene, consideramos que puede haber contaminación biológica, puede haber infección en vías urinarias, podría haber virus y bacterias, pero esto es, digamos que la excepción. Generalmente todas las personas no tenemos infecciones en vías urinarias, por lo cual se considera que nuestra orina en general es inocua. Químicamente podríamos haber tomado medicamentos, por ejemplo, entre ellos hormonas, que es de lo más peligroso y destructivo en los ecosistemas acuáticos, porque incluso llega a cambiarles de sexo a los peces o a los anfibios, y está deteniendo su reproducción. Así que cuidado de estar tomando hormonas, porque sí tienen un impacto en el ecosistema. Y bueno, también si tomaron drogas, heroína, marihuana, cualquier droga, pues se va también en la orina. Pero resulta ser que hay un estándar, que es el de la Organización Mundial de la Salud, que nos señalan las 9 barreras para que nosotros podamos garantizar que la orina que estamos utilizando es inocua. Entonces resulta ser que si nosotros seguimos esos pasos, aún a pesar de que haya cierto porcentaje de contaminación biológica, química, podemos utilizar esa orina y captarla en estos migitorios, que pueden ser un migitorio cerámico. Estos hay, por ejemplo, en centros comerciales, o este que les acabo de mostrar, o con la botella comercial. También podemos tener una taza con separación, aquí captamos nuestra orina, y bueno, esa captación la vamos a desplazar ya sea en camioneta, automóvil o en una bicicleta o a mano, y la vamos a llevar a un recipiente grande, o la vamos a dejar en recipientes pequeños almacenándose. ¿Y qué vamos a ponerle? ¿Cómo hacemos que se transforme? Bueno, es un proceso de maduración, no le necesitamos poner nada. Se da, por periodo de gracia, se da 30 a 180 días que dejamos bien cerrado el recipiente, y esos 30 días sirven para que cambie el pH y para que todos los microbios que llegaran a ver mueran y quede garantizada la inocuidad. Este es un mecanismo de seguridad, pero no es indispensable, sobre todo cuando sabemos que la población es sana, pero cuando desconocemos la población, siempre se recomienda pasar por este periodo. Del otro lado vemos orina guardada en botes más pequeños, y hay una opción que es de que le agreguen, aquí hay una cuchara, no sé si alcanzan a verla, con composta. Hay una opción que por cada litro ustedes van a agregar una cucharada de la mejor composta que tengan,
y van a generar algo que nosotros le llamamos fertilizante líquido orgánico, que es orina más composta. ¿Cómo se llama? Fertilizante líquido orgánico, ¿sí? Ese fertilizante líquido orgánico tiene muchas ventajas para los suelos. Ajá. Y bueno, vamos a mencionarles una nota. A la orina le podemos agregar tíbicos. Tíbicos también se le llama kefir o le llaman búlgaros. Eso se le pueden agregar, reducen el olor y captan el nitrógeno de la orina. También se le pueden agregar aguas grises, o sea, me refiero a aguas jabonosas, siempre y cuando los jabones que hayamos usado sean ecológicos, evidentemente. También podemos agregarle azúcar, restos por ejemplo, melaza, y esto se puede agregar porque esto aporta carbono más bien. Ajá. También se podría agregar incluso alcohol, ¿no? En este sentido, la orina de un borracho sirve. ¿Por qué? Si tienen ustedes amigos borrachos, díganle. Porque el alcohol tiene un contenido de carbono y ese contenido de carbono se adiciona al alto contenido de nitrógeno de la orina y hace un compuesto más rico. ¿Para qué vamos a utilizar la orina? Pues como un fertilizante agrícola, lo vamos a aplicar no foliar, esto quiere decir sin diluir o diluido, hay de esas dos opciones. Ajá. Y lo vamos a aplicar entonces a las plantas directamente y las plantas van a crecer mucho mejor. La otra opción que tenemos es para formar composta. ¿A qué me refiero esto de formar composta? Bueno, pues me refiero a que vamos a mezclar nuestra orina con hojas. Las hojas van a aportar el carbono, nuestra orina va a aportar el nitrógeno, fósforo y otros elementos y se va a hacer una mezcla súper rica que nos va a dar una composta de muy alta calidad. Básicamente, nuestra pipí, parezca extraño o no, forma tierra y hace crecer las plantas. Es oro líquido, como les decía hace rato. Y en nuestras ciudades estamos generando cantidades industriales de ese compuesto y en lugar de estar virtiéndolo a nuestros campos para reverdecer, que es el proceso que más hace falta en el planeta, se está yendo como desecho. Entonces, ¿a qué los estoy llamando? A que no seamos cómplices de un proceso de muerte, de un proceso de destrucción en la que el ser humano pareciera que tiene una pulsión irrefrenable de autodestrucción en la que estamos haciendo todo lo que no deberíamos de hacer. Lo que sale de nuestro cuerpo es, tal vez sí apestoso, pero es puro, es algo que sirve y es algo que genera mucha vida. Entonces, esto lo vamos a aprovechar. ¿Y cómo lo vamos a aprovechar? Bueno, aquí hay una muestra de lo que están haciendo en Burkina Faso, que es un país de África Central, al lado del Congo. En amarillo ustedes ven que dice orina bruta, que rice brutes, ¿no? Orina bruta, que quiere decir que aquí es donde colectan la orina domiciliaria. Luego la dejan reposar en estos grandes botes y luego la regresan a estos botes verdes y ya le cambiaron el nombre y le pusieron Birkum y la utilizan directamente como fertilizante. Y con Birkum fertilizaron una planta de tomate que dio 3 veces más, o un terreno de tomate que dio 3 veces más que sin aplicación de orina. Y también fertilizaron unas plantas con, pepinos, y tuvieron más del doble de la cosecha. Entonces aquí pueden ver el aumento. En algunas veces el aumento por aplicar orina a nuestros cultivos es de 5 veces. Ya amigos me han dicho, oye, las plantas de mi casa están mucho más verdes a partir de que empecé a aplicar orina. Claro que pueden excederse, claro que pueden quemar sus plantas, pero si ustedes tienen mesura y aprenden, obviamente sé que tal vez al principio no nos va a salir, pero ya después de haber quemado 2, 3 plantas vamos a empezar a medir la cantidad, porque es muy poderosa la orina, y vamos a generar como este gran pastizal en Estados Unidos, Battleboro, Vermont, Estados Unidos, resulta ser que está fertilizado con orina. Ajá. ¿Quién lo está haciendo? Se llama Research Institute, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ver uno de los libros y las guías más importantes que yo he encontrado. Si alguien tiene otros, también me podría mandar la referencia ahí a la página de Red de Usuarios de Baño Seco Vivo. Si ustedes quieren encontrar este libro, apúntanlo ahí, está extremadamente fácil de localizar en Google. Simplemente le ponen guía práctica del uso de la orina en la producción agrícola. Ajá. Esta guía práctica les va a decir cómo ustedes pueden aplicarla, cómo ustedes pueden tener un aprovechamiento
de la orina en forma agrícola. Y ahorita va a venir mucho al tema con lo que les voy a mostrar, que son los sistemas agroforestales, que es uno de los temas más bonitos que yo me he topado en este recorrido ahí de la ecología. Bueno, esta es una explicación de cómo vamos a poner la orina. Aquí ven la plantita, ven una persona con un palito que hace un surco, aquí dice se hace un surco, se aplica la orina, en este caso le está aplicando sin diluir, luego tapa el surco y luego echa agua. Eso es una de las formas que se puede aplicar. También podríamos nosotros tomar la orina, juntarla con el agua y luego regar. Pero esta es una variante que se ha utilizado en la agricultura y ha funcionado. Otra forma es, esperamos una lluvia y luego hacemos el surco, aplicamos la orina y tapamos otra vez el surco. ¿Qué va a pasar con el suelo húmedo? Pues va a lixiviar o va a hacer que toda esa orina se distribuya. Ajá. Y esto viene en esta guía práctica del uso de la orina en la producción agrícola, se lo recomiendo mucho. La pueden descargar en PDF de forma gratuita. ¿Cómo vamos a utilizar el agua y la orina para aprovechar para nuestras plantas? Bueno, para cualquier planta les recomiendo una dilución de 1 parte de orina por 8 a 10 partes de agua. Para hortalizas o plantas productivas que tienen una mucho mayor demanda de nitrógeno, vamos a utilizar 1 parte de orina por 3 a 5 partes de agua. Y para los árboles, podemos aplicar el 1 a 1, 1 parte de orina por 1 parte de agua, o incluso podríamos poner 1 a 0, o sea, orina sin agua, directamente. ¿Y cómo lo vamos a poner en los árboles? No lo vamos a poner al tronco como los perritos que orinan la base, sino que vamos a abrirnos unos 2, 3 metros, mientras que estemos en la proyección de la copa, o sea, abajo de las ramas del árbol. Eso se le llama la proyección de la copa. Ahí vamos en esa parte vamos a aplicar la orina, lo que es el nitrógeno, ¿no? Entonces va a funcionar muy bien para reverdecer nuestros árboles, para nutrir nuestros suelos. Pero hay que aplicar estas reglas de dilución y empezar siempre por lo más bajo, ¿no? Si ustedes van a aplicar hortaliza, pues apliquen primero 5 a 1 y así como vayan viendo que va soportando, pues lo pueden ir aumentando. ¿Qué pueden tomar de referencia? Pues la guía que les mostré, ¿no? Bueno, estos son los ámbitos de beneficio. Ahorita me los voy a saltar estos un poquito. Bueno, mejor si se los comento muy rápido. Ambientalmente vamos a evitar la contaminación del agua si captamos la orina, si aplicamos saneamiento ecológico. También vamos a tener un ahorro en la infraestructura. Nuestra ciudad va a dejar de surtirnos 9,000 litros de agua y ese ahorro va a poderle aportar agua a otras colonias, por ejemplo. Económicamente podemos generar un producto con alto valor que es un fertilizante de lo que antes estaba catalogado como un desecho, y podemos activar la creación de microempresas locales. Ahorita que surgió mucho la economía que se frenó por el COVID y esto, pues nos dimos cuenta que la base de la economía es la alimentación. ¿Y cómo podríamos tener un negocio seguro si captáramos la orina y la aplicáramos como fertilizante? Socialmente vamos a formar redes porque vamos a vincular el campo con la zona urbana. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a desplazar, como les mostraba yo hace rato, toda esta orina que estamos generando en las ciudades, y vamos a empezar a reforestar estas grandes zonas que ahorita están prácticamente pelonas y vacías. Entonces vamos a tener una recuperación social y ambiental y productiva. Aumentamos la producción agrícola al aportar nutrientes indispensables. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería el segundo paso, no? Si nos queremos meter a saneamiento ecológico, bueno, pues yo les recomiendo que si tienen un amor por la naturaleza, por el agua, y yo también les diría por ustedes mismos, si tienen un respeto por la vida, pues exploren, tal vez no en este año, tal vez en el siguiente, o tal vez sí en este año, ¿no? Tal vez en los siguientes meses podrían empezar a utilizar un sanitario como este, es un sanitario ecológico. Este es un sanitario con una versión de separación que tiene una cubeta de 19 litros para captar las heces. ¿Cómo hacemos que no apeste? Pues lo mezclamos con materiales altos en carbono. Bueno, más que mezclarlo es cubrirlo. ¿Con qué? Con pastos, con acerrín, con hojas molidas, bien hechas polvo. Entonces, cada vez que defecamos, orinamos, cubrimos con eso y vamos llenando estos contenedores, y así como los vamos llenando, los tapamos
y nos los vamos a llevar a una unidad de compostaje. La orina la vamos recolectando, como ya les expliqué, y eso básicamente sería un baño ecológico. Si ustedes dicen, oye, yo no tengo espacio para tener esto, ¿no? O no voy a quitar mi taza. Bueno, yo les muestro aquí lo que hice en mi departamento. Es un departamento pequeño y en el baño que tengo no había espacio para un sanitario ecológico. Entonces, lo primero que hice fue utilizar este contenedor con tapa y yo fabriqué este asiento. Y cuando lo necesitaba usar, yo bajaba mi contenedor con esta tapa de madera y ya hacía lo que tenía que hacer. Tenía una bolsa aquí con el material de cobertura, cubría mis desechos, colocaba de nuevo la tapa, quitaba el asiento y regresaba esto, ¿no? Encima. Y así fue por un año. Yo he buscado siempre, desde que me enteré de este tema, no ser un cómplice de la sociedad y la destrucción que está haciendo al agua. Entonces sí tomé un compromiso como muy, digamos que muy clavado en no generar aguas negras y logré esta transición en la que empecé a generar composta con estos desechos. ¿Cómo es la composta? Y bueno, ¿qué pasó después? ¿No? Les voy a hacer esta narración completa. ¿Qué pasó después? Yo empecé de esta forma en mi casa y luego hice esta conversión. Tuve este baño que ya es mucho más bonito, ya diseñado, ya más estético y que tiene un pedestal ergonómico, y ahora este es mi baño actual. Ajá. Me atreví después de varios años a quitar el ángel destructor, como le llama César Añorbe, que se ve tan bonito y brilla y que podría terminar destruyendo la civilización. Pues yo lo cambié por este bañito ecológico que es totalmente inocuo y genera tierra negra en lugar de aguas negras. ¿Y a dónde llevo mis desechos? Pues en este momento lo estoy llevando, entre una de las opciones que tengo es al centro de Tlalpan. ¿Y qué hay en el centro de Tlalpan? Un compostero. ¿Qué es un compostero? Pues es un espacio donde voy a echar mis desechos y los cubro con una gruesa capa de materiales altos en carbono. Y gracias a los microorganismos que están en el medio ambiente y que de hecho ya vienen en mis desechos, que ya vienen en los desechos de todos, hay un proceso termofílico a nivel molecular, se rompen todos los enlaces químicos y de lo que era la materia original se forman moléculas mucho más sencillas. Lo que les estoy diciendo es que se va a convertir la caca, la orina y el pasto en básicamente lo que conocemos como composta o tierra negra. Ajá. Entonces es un proceso sumamente complejo. Estamos hablando que intervienen en él miles de millones de microorganismos que van a básicamente ser hongos, bacterias, protozoarios. Ajá. Y ellos van a actuar con una micro y minifauna que incluye los organismos descomponedores como son las lombrices, las cochinillas, unos que se llaman los colémbolos, los ácaros, también incluso a veces entran las babosas, todos estos insectos y pues sí, organismos descomponedores hacen una transición de tal forma que mis desechos se convierten de nuevo en tierra. Entonces, esto es un proceso de salud. Ajá. Y bueno, ¿qué necesitaríamos estar haciendo? Ahorita se va a volver a cortar en un minuto. Recuerden que lo único que tienen que hacer es reconectarse con la misma clave porque ya vamos a entrar a la recta final y a las preguntas. Y hay muchas cosas, yo creo que quedan en el aire para responder, entonces vuélvanse a conectar ahorita que se corte. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, yo como persona sí puedo resolver, digamos que mi problema de que no quiero generar aguas negras lo resuelvo teniendo un sanitario como estos en mi casa, o mejor aún, como este, y puedo tener en algún patio de la ciudad ubicado un compostero. Y con esto resolví mi problema de las aguas negras. Pero estamos hablando aquí a escala urbana. Estamos hablando de la Ciudad de México, de una de las ciudades que primero se va a quedar sin agua en el mundo. De hecho, está en la lista de las primeras 11 que se queda sin agua la Ciudad de México. ¿Cómo vamos a resolver el agua de la Ciudad de México? Pues tenemos que empezar a hablar de instalaciones masivas de compostaje de desechos humanos. Estamos hablando de estas grandes plantas. Entonces, bueno, estábamos hablando de la Ciudad de México y también podríamos hablar de Monterrey, de Guadalajara, de otras ciudades
de Buenos Aires, de Ecuador, bueno, de Bogotá, de Lima, podríamos hablar de cualquier ciudad. Cualquier ciudad ahorita se basa en un mecanismo lineal, en un proceso en el que estamos generando aguas negras y contaminación de manera innecesaria y podemos reemplazarlo por algo que es lo que les quiero mostrar aquí adelante, que podría cambiar el futuro de nuestro planeta y que les voy a presentar como la alternativa máxima para la solución de todos los problemas a nivel ecológico. Se llaman los sistemas agroforestales sucesionales. Otro nombre que se le puso fue la agricultura sintrópica, y ese es un nombre que se adoptó por el trabajo de una persona que se llama Ernest Gosch. Bueno, aquí ven la fecha en la que hice la presentación. La imagen que están viendo en mi pantalla, y en su pantalla ahora, es la imagen de un sistema agroforestal. ¿Qué significa un sistema agroforestal? Probablemente ustedes ya están informados, pero si no, lo vamos a ver aquí. El sistema agroforestal toma la base del sistema más productivo que existe en el planeta, que es el bosque tropical. Es el que básicamente tiene mayor biomasa, mayor acumulación de materiales nutritivos, de flora y fauna, mayor biodiversidad. Es nuestro ejemplo máximo. Si nosotros dijéramos nuestro planeta está sano, hablaríamos de que tiene intacto o tiene un gran porcentaje de bosques tropicales originarios. Ajá. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es algo completamente distinto a lo que hemos hecho antes. Si ustedes se fijan aquí, hay unas hileras. Este es un sistema agroforestal que apenas lleva menos de 10 años. ¿Y qué van a ver en estos sistemas? Van a ver una hilera de árboles, y en medio de esas hileras de árboles tenemos hileras de siembra de hortalizas. ¿Qué puede ser también? Puede ser milpa, o sea, maíz, frijol, haba, garbanzo, calabaza, y también podemos tener siembra de pastos. Ajá. Entonces, al mismo tiempo tenemos nosotros plantas que les llamamos perennes, que son los árboles, y plantas temporales como el maíz, como el jitomate, como estas plantas productivas que solamente duran unos meses al año y se acaban, se mueren. Entonces tenemos un conjunto entre especies que duran mucho y otras que duran poco, y nos empezamos a acercar a este modelo. Entonces, nosotros ya no vamos a hablar de que vamos a sembrar una planta. Nosotros lo que vamos a poner como agricultura va a ser lo que llamamos un organismo, y en este caso le vamos a llamar organismo bosque. ¿A qué me refiero? Que operamos esto como un conjunto. Aquí está un esquema visto desde arriba, donde hay líneas de árboles, hay unas que se llaman entre líneas, donde vamos a poner hortalizas y granos, otra línea de árboles, y ¿cuánto tenemos de espacio más o menos entre estas líneas? 5 metros. ¿Cuánto miden nuestras líneas? 1 metro. Bueno, esto es lo que podría cambiar el futuro de la ciudad y del mundo. Nosotros tenemos suelos ahorita que están antes de esto. El primer proceso donde la tierra está totalmente destruida y degradada es lo que nosotros tenemos en la mayoría del territorio. Estamos viendo ahorita lo que es la delegación Tlalpan, con una extensión de 309 kilómetros cuadrados. Algunos de ustedes, como seguramente a mí me pasó, yo pensaba que Tlalpan era mayormente urbana, ¿verdad? Pero resulta ser que cuando hacemos un recorrido por Tlalpan, nos damos cuenta que Tlalpan es 80% rural. Esto es la delegación Tlalpan. ¿Dónde deberíamos estar reforestando nosotros que estamos interesados en la Ciudad de México? Aquí. ¿Qué haríamos? Recolectar toda la orina de todas las colonias, sobre todo las periféricas, pero también de todas estas zonas en sí, empezar a desplazarlas y empezar a formar aquí un anillo de sistemas agroforestales. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es ya aplicar lo que les estoy ahorita mostrando. Vemos aquí un suelo completamente degradado, completamente pelón, sin cobertura. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a aplicarle nitrógeno, fósforo de nuestra orina y elementos altos en carbono.
O sea, de algunos lugares donde sí hay vegetación, vamos a tomar hojarasca y vamos a mezclarla con orina y vamos a empezar a hacer pequeñas aplicaciones aquí y vamos a empezar a hacer lo que le llamamos una sucesión natural. ¿De qué se trata? De tener una serie de plantas que son resistentes a muy malas condiciones de humedad, a mucha erosión, y esas plantas las vamos a ir sembrando para que cubran nuestro suelo y vamos a formar lo que es la primera etapa de la sucesión que llamamos la etapa de colonización. ¿Quiénes son las principales plantas colonizadoras? Son los pastos. Luego vamos a pasar a la etapa de acumulación. En esta etapa de acumulación llegan plantas que empiezan a guardar nutrientes y, ¿sabes? También que empiezan a acumular agua. ¿Cómo qué tipo de plantas estoy hablando? Como todas las suculentas y las cactáceas. Estas plantas van a empezar a crecer y no solamente ya a proteger el suelo, sino a guardar humedad. Y al guardar humedad tienen mucha más potencia de subsistencia y van engrosando la capa del suelo y van preparando para las siguientes generaciones de plantas. ¿Cuáles son? Lo que llamamos las plantas de los sistemas de abundancia. ¿Como cuáles? Pues como las hortalizas, como los árboles frutales, como también como son los árboles maderables. Todo eso surge en una sucesión. ¿Y qué vamos a hacer básicamente? Vamos a sembrar en estos lugares que ahorita no valen nada, que están totalmente pelones, pues podríamos empezar a sembrar sistemas agroforestales. Ajá. Eso de hecho sería, como les comentaba, es el único proceso que después de estudiar un rato, me queda claro que podría ser la opción para que nosotros pudiéramos rescatar a las ciudades. Ajá. Entonces, vemos aquí la sucesión natural, cómo va a ir funcionando. Tenemos que variar entre especies. Estamos hablando que un sistema agroforestal tiene aproximadamente 40 especies. ¿Cómo se ve un sistema agroforestal montado? Pues les voy a mostrar un ejemplo, fotos de lo que nosotros hicimos. Este es un sistema con milpa. Aquí los árboles sí se sembraron, pero apenas están todavía muy pequeños, no se alcanzan a distinguir. Por aquí en el fondo hay uno. Por acá, bueno, ya fuera del encuadre de la pantalla hay otros, pero esto es básicamente lo que estamos sembrando. Milpa con hortalizas intercaladas. ¿Cómo se ve esto en Brasil? Bueno, se utiliza muchísimo este árbol. Es bueno, la planta del banano, más bien no se le considera tal cual como un árbol, es una monocotiledona, ¿sí? Este árbol del plátano es uno de los mejores, de las mejores plantas para guardar humedad. De hecho, los brasileños dicen, ¿no? Es tan bueno el plátano que hasta da plátanos. ¿Por qué hacen este comentario? Porque el plátano tiene la gran bondad de poder... bueno, sí, el plátano es un pasto, ¿no? Sí, es tal cual, como les comentaba, ¿no? Es una monocotiledona. El plátano se puede rebanar, se puede partir a la mitad y se agrega encima del suelo y funciona como un hidrogel. ¿A qué me refiero? Tiene esta agua en un estado geloso que pueden ir tomando las raíces de las plantas. Entonces, consideramos esta como una de las principales herramientas para la reforestación mundial, este tipo de plantas, que como ustedes verán, y tal vez no haya quedado claro, pero lo voy a demostrar, bueno, lo voy a mostrar en esta imagen, uno de los grandes principios de los sistemas agroforestales y sucesionales, que es lo que les estoy explicando ahorita, es de que nosotros vamos a generar muchísimas plantas y la mayoría de ellas, o una buena parte, estamos hablando a veces que es un 30%, a veces un 50%, las vamos a cortar y las vamos a agregar al suelo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a formar una capa gruesa de materia orgánica y esa capa gruesa de materia orgánica va a hacer que no se fugue el agua, va a retener la humedad y va a permitir la vida de la microbiología en el suelo. De esta forma nosotros vamos a requerir 70% menos riego que la agricultura convencional a suelo expuesto y vamos a permitir
que hay una muy baja temperatura en las capas bajas del suelo. Vamos también a permitir que haya mucha vida, bueno, mucha actividad de la microbiota, y vamos a permitir también que haya un índice de germinación muy alto de nuestras semillas. Entonces, bueno, básicamente lo que estamos logrando es lo siguiente, y ese es el planteamiento un poco general. Como red de usuarios de Baños Ecovivos, el proyecto que ahorita estamos llevando a cabo, nosotros queremos informar y educar, generar reglamentos de operación, establecer un parámetro, compartir puntos de compostaje, como el que les mostraba hace rato, y compartir las mejores prácticas. Ajá. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener resultados a corto, mediano y largo plazo. Es tan corto el resultado de que ustedes empiezan a ahorrar agua y empiezan a captar orina, que en un mes podrían tener una cosecha el doble o triple de grande de lechugas, por ejemplo, o de rábanos. Empiezan con una aplicación inteligente de orina. ¿Cuál es el segundo punto? Vamos a resolver las dos prioridades máximas que tiene el ser humano después del aire, que son el agua y la comida. Normalmente a mí me gusta preguntarles a las personas, dime tus planes, ¿qué es lo que quieres? Y les digo, dime lo que vas a hacer en los siguientes 5 o 10 años. Y bueno, ustedes piénsenlo, ¿no? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que quieren? Y luego les pregunto, ¿qué de esto que tú me decías que quieres, lo puedes hacer si no tienes comida y agua? Y si en este momento tu ciudad, como mi ciudad, que es la Ciudad de México, no te garantiza que en los siguientes 5 o 10 años vas a tener agua, entonces, ¿por qué haces planes aparte de esos, no? ¿Por qué no te centras primero en resolver lo más básico? ¿Por qué no te centras en tener agua y comida y ya después sobre una base firme puedes construir tus demás sueños? Ahorita estamos un poquito al revés. Pensamos todo lo demás cuando hemos resuelto estas dos grandes prioridades. Entonces, sí tenemos un grave problema de confusión de niveles. Podemos lograr beneficios en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Y generamos valor y autosustentabilidad. Cambiamos el paradigma de una ciudad y sobre todo, y esto es lo que más me interesa, que lleguemos, es el paradigma del individuo. Yo lo que invito a cada persona que ve esta plática o ve información relativa al saneamiento ecológico ya en serio, es de que se dé cuenta que todo lo que entra en su cuerpo es vida y todo lo que sale de su cuerpo también es vida. Dejamos de definirnos a nosotros mismos como parásito, porque en lugar de ser generadores de aguas negras y de basura, nos hacemos generadores de composta. Como dice aquí, ¿no? Uso un baño seco vivo porque no contamina el agua y genera tierra fértil. Y cuando hacemos esta conversión como individuos, nos acercamos a la gran conversión, que es la conversión de una ciudad completa, que podría estar, como les había mencionado antes, fertilizando, esta ciudad podría estar fertilizando 600,000 hectáreas de forma regular. Entonces, bueno, esa es la invitación. Ahorita vimos los temas muy por encimita. Lo que me interesaba es que tuvieran muy claro un concepto, ojalá que yo lo haya logrado, es, así como hay entradas para la ciudad, así puede haber salidas, y estas salidas pueden ser nuestros principales aliados, no nuestros mayores enemigos. ¿Qué es lo más importante que podríamos hacer? Es tejer esta red de vida en la que todo lo que nosotros generemos como desechos, y no solamente eso, sino como ideas y como proyectos, las tejamos. ¿Y para qué las vamos a tejer? Para tomar conciencia y para capacitarnos entre nosotros, practicar y experimentar. ¿Y qué vamos a lograr? ¿Cuál va a ser nuestro mayor fruto? No va a ser tener compostas, el mayor fruto somos nosotros mismos, nosotros ser formadores de redes. Eso es lo que a mí me gustaría que alguna de las personas que esté escuchando esta plática lográramos volvernos un formador de redes. ¿Ajá? ¿Y qué tipo de redes? Pues redes que soportan y favorecen la vida. ¿Y a quién nos lleva esto? Ya es la última diapositiva y ahorita vamos a abrir el micrófono para las preguntas.
y para la interacción, que es súper importante. Si se sabe, bueno, si han manejado antes el Zoom, por ahí si se van a sus controles, hay uno que le llaman, bueno, en los controles, vamos a ver aquí, por aquí va a aparecer, hay una parte donde, a ver si alguien me dice bien dónde es, se me fue. Hay una parte donde ustedes pueden levantar la mano. De hecho, en More, a ver, En los tres puntitos, bueno, Raise Hand. pueden abrir su micrófono y yo aquí los voy a poder ver y así vamos a poder participar. Bueno, lo que les quiero mostrar es esto. Todo mi choro, toda la presentación, toda la plática únicamente nos deja, yo creo que con un punto muy importante que es que podemos elegir de nuevo. Muchas personas antes de oír este tipo de información simplemente no habían escuchado que nuestro cuerpo genera estos grandes fertilizantes y no sabíamos que podía haber un saneamiento ecológico dentro de nuestra casa. Y ahorita con esta información podemos elegir de nuevo, ya no hay un monopolio funcional del WC, sino que puede haber dentro de nuestra vida un sanitario ecológico. Entonces, bueno, cierro con ese comentario y vamos a abrir entonces aquí, yo veo en la pantalla, ustedes creo que también lo van a ver aquí, quien quiera abrir su micrófono o quiera también hacer una pregunta por el chat,